Bueno, pasamos al capítulo 4, etapas del diseño estructural. Y acá están listadas todas las etapas en las cuales tenemos que recorrer para hacer un diseño estructural. Una es tan importante como la otra, no hay etapas importantes más o menos importantes, todas son importantes, por eso es la simbología gráfica que está ahí de la cadena. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Si alguno de estos puntos está mal resuelto, bueno, es el eslabón débil de la cadena. Y entonces tenemos que tener el mismo énfasis, la misma intensidad en cada uno de estos puntos cuando hacemos la etapa del diseño. El primer punto es tener un anteproyecto estructural definido, es la- la ingeniería conceptual que se llama inicialmente, es decir, tener la concepción general de la idea, las separaciones de las cabreadas, el tipo de morfología que tiene la estructura, la resolución de las vigas principales, las vigas secundarias, las correas, las organizaciones de los arrostramientos. Todo eso obviamente lo da la experiencia, pero es algo que de alguna forma de a poco uno va incorporando y va dando soluciones, sobre todo viendo algunas otras construcciones o con la experiencia y la maduración respecto a este tipo de cuestión. En la medida que tengamos un proyecto o un anteproyecto estructural mejor definido, menos van a ser las idas y vueltas para resolver finalmente el proyecto final. Una vez que tenemos definido este anteproyecto estructural, estamos en condiciones de determinar las acciones en la estructura. Y eso dentro de las acciones, obviamente, en las prácticas, ustedes han visto eh, todas las acciones que hay que verificar. En principio, los pesos propios estructurales y pesos propios no estructurales, sobrecargas de cubierta, sobrecargas de entrepiso, que son de acuerdo al destino. Esos en CIRSOC 101 las fijan las acciones sobre las estructuras. Después tenemos las acciones de viento, el CIRSOC 102, las acciones de sismo, si las hubiera, el sismo 103, las acciones de nieve, hielo, sismo 104, las acciones de eventuales puente grúas, si es que las hubiera, bueno, ahí hay alguna documentación respecto a las acciones de puente grúa sobre las estructuras. Todas estas acciones hay que determinar sus esfuerzos máximos, y bueno, tienen que estar valorizadas y hacer el análisis de cada una en forma independiente. En este punto, en el paso 2. En el paso 3 es el análisis de simultaneidad de las acciones, cómo se combinan esas acciones. Es lógico que ocurran todas las solicitaciones máximas, tanto de sobrecargas como de vientos máximos, como de sismos máximos, como de nieve máxima en un mismo momento. Bueno, parece ser que no podría ser así. Y entonces hay combinaciones o análisis de simultaneidad de estas acciones que las normas, ya vamos a ver cómo las consideran. Y ahí aparecen en la combinación de estas simultaneidades, aparecen lo que se conocen como estados de carga. Estados de carga. Y posiblemente en algunas estructuras vamos a tener una cantidad de estados de carga muy importantes. El cuarto punto, con estos estados de carga, básicamente determinamos las solicitaciones máximas en cada elemento estructural y en cada sección. Tenemos los pórticos, tenemos las correas, tenemos las vigas secundarias, tenemos los arrostramientos, tenemos determinados elementos estructurales y vamos a tener que determinar para cada uno de ellos las solicitaciones máximas que nos proveen en las distintas simultaneidades o estados de carga. Verificación de resistencia y estabilidad de las secciones adoptadas, eso, bueno, también hay que hacerlo, y verificación de las deformaciones de los elementos. Estos tres últimos puntos, el 4, el 5 y el 6, lo tenemos en general cubierto por los que son los programas de verificación de estructuras. Esto que antiguamente era la tarea principal del calculista, hoy, bueno, con los programas de cálculo que vienen
es posible resolver una cantidad de estados, a veces 10, 15 estados de carga en forma relativamente fácil una vez que se tiene cargada la estructura. Y esto es de alguna forma bastante concreto en la definición y seguramente, bueno, no podemos tenemos una buena tecnología de soporte para resolver estos 3 puntos. Una vez que tenemos resueltos los elementos que hemos verificado, eh, tanto en los estados límite de resistencia como de formación de los elementos, podemos resolver las uniones, respetando las condiciones que hemos impuesto en el cálculo. Si habíamos definido una unión como rígida, tenemos que hacer una unión rígida, es decir, que transfiera momentos. Lo mismo los apoyos. Si nosotros habíamos fijado que era un apoyo articulado, tenemos que diseñar un apoyo que permita el giro. Bueno, estas cosas que a veces son obvias, parece necesario remarcarlo porque en general nos vemos en las obras que después tenemos alguna suerte de discrepancia. Una vez que tenemos concluido esto, el otro paso es formalizar un listado de materiales, con los cuales podemos hacer un cómputo y presupuesto. Esto es evidente para, bueno, ser competitivos y uno estar buscando en general uno dice cuántos kilos por metro cuadrado está la respuesta a la estructura y entonces uno ve si está en competencia con otras obras anteriores en mayor o menor medida. La documentación gráfica, que es la que hablamos anteriormente, se completa la documentación y las especificaciones técnicas, que son básicamente una relación más entre el propietario de la obra, el cliente, pero también la inspección técnica. Bueno, todo esto es lo que es las etapas del diseño estructural, es el recorrido en los cuales nosotros la documentación técnica que debemos aportar para la ejecución de una obra. Bueno, uno de los pasos principales del diseño estructural es comparar las acciones con las resistencias que proveen las determinadas secciones. Y esto está expresado en este esquema que ustedes ven acá. Básicamente, uno propone secciones, determinado tipo de secciones, y se verifican. Entonces se compara esta respuesta que uno tiene y si cumple, llegamos al fin y si no cumple, tenemos que revisar el diseño. Bueno, esta es básicamente la tarea que tiene que hacer el proyectista. Ahora, el cumple y no cumple también tiene que satisfacer algunas cuestiones de razonabilidad. Hay secciones que cumplen en exceso, que también está mal esto. Las acciones tienen que cumplir con seguridad razonable. Porque, bueno, si no, cualquier perfil que supere a la condición podría también verificar. La idea es colocar las secciones estrictamente necesarias para cada situación. Bueno, en ese sentido de la optimización del diseño estructural, tenemos estas dos factores, ¿no? En la medida que nosotros adoptamos un factor de seguridad mayor, obviamente tenemos un costo de la estructura creciente porque obviamente da mayor peso estructural. Yo te requiero secciones con más peso y obviamente me otorgan mayor factor de seguridad. Pero bueno, también existe una cuestión de economía dentro de la estructura, en la cual también tenemos que tener de alguna forma un grado de eficiencia. Y estas dos cuestiones hacen que tengamos en algún lugar un óptimo en el cual tenemos que estar trabajando. Los métodos de cálculo de la ingeniería estructural, bueno, son conocidos por todos, ustedes los han visto en las materias propias de estructuras. Se pueden clasificar, como los ustedes están visto ahí, como métodos elásticos, métodos rígidos y plásticos, métodos elastoplásticos o métodos no lineales. Cualquiera de estos métodos es aplicable, sobre todo el elastoplástico, que es el que más utilizamos porque el material nuestro de alguna forma ofrece un comportamiento más ajustado a esta situación.
Respecto a la influencia de las deformaciones, el método de las especificaciones nos exige que tengamos que calcular en todos los casos en segundo orden, es decir, plantear el equilibrio con conociendo la condición deformada. Esto es claro, el reglamento lo exige así, y por eso en los métodos de estados límites exigen que tengamos en segundo orden como eh, condición así taxativa para calcular las estructuras. Los comportamientos de las estructuras, los métodos de falla pueden ser distintos y ustedes los tienen representados ahí. Según las visualizaciones que podemos hacer, en principio tenemos un esquema lineal, indefinidamente lineal, es el concepto de inicial que obviamente no responde o responde hasta un determinado límite. Nosotros estamos más con un comportamiento lineal hasta un determinado periodo y en influencia se llega a una plastificación. Hay otros tipos de cuestiones de comportamientos, como está el comportamiento no lineal por cambio de geometría o los fenómenos de inestabilidad o pandeo, como se ven ahí en el modo 4. Bueno, ese modo 4 que está puesto en la parte superior como una carga mayor que la de clasificación puede ubicarse indistintamente en distintos lugares, según sea la esbeltez del elemento y la resistencia del material. Entonces, muchas veces el pandeo es previo a la plastificación y otras veces está como está en la figura, que es posterior. Pero también hay otros tipos de posibilidades de rotura. Otra rotura característica de las estructuras metálicas es el pandeo local, ahí representado con el número 7. Y también depende de las esbelteces locales de los elementos que se produzca este pandeo local con cargas relativamente bajas, porque depende de las esbelteces, pero esta vez las esbelteces de los elementos constitutivos de la sección. O otras roturas, que son las más indeseadas, que son las roturas frágiles, que esto lo hemos visto en el capítulo, en el módulo 2. Bueno, aquí tenemos desde un inicio la clasificación de las acciones que tenemos que considerar sobre la estructura. Y en esta clasificación podemos hacer una clasificación por la variación del tiempo. Lo conocemos cargas permanentes, pesos muertos, las cargas muertas, ¿no? Y las cargas variables, eh, cargas vivas o meteorológicas, cargas sobrecargas, lo que llamamos básicamente sobrecargas de uso, con la letra L, o meteorológicas, viento y sismo, viento y nieve, o las accidentales, descritas como A, que son sismo, o especiales. Dentro de las especiales podemos tener, por ejemplo, las derivadas de explosiones o las derivadas de choques para algunas estructuras determinadas. Por su naturaleza podemos clasificarlas en directas o indirectas, por su variación en el espacio fijas o libres, por la aplicación a la estructura en estáticas o dinámicas, este es el caso de puentes. Y de acá podemos de alguna forma considerar que solamente las cargas de peso propio, si tenemos un buen proyecto, son de una precisa determinación, ¿no? Uno las puede, de alguna forma, si tiene un proyecto bien definido, tanto las cargas estructurales como las no estructurales tienen una relativa poca variación en comparación con las meteorológicas, las provenientes del viento, de la nieve o de los sismos, que necesitamos tener coeficiente de seguridad mayor para determinar las incertidumbres que hay de la precisión en cuanto a la magnitud de las variables meteorológicas a lo largo de la vida útil del proyecto. Esas incertidumbres o incertezas las tenemos tanto en las acciones que hemos visto en el filmín anterior, como en la resistencia de los materiales. Las acciones, bueno, ahí ustedes lo tienen, cuáles son las incertezas de las acciones, los cambios de destino, la estimación poco conservativa, los efectos medioambientales extraordinarios, los cambios en los procesos constructivos. Todo esto hace a una variación de las acciones en las cuales
podemos fijar un determinado número, pero hay una probabilidad de ocurrencia bastante diversa. Respecto a las resistencias también tenemos alguna suerte de incertezas, y entre ellas podemos citar las imperfecciones geométricas, las imperfecciones mismo de la calidad de los materiales, las tensiones residuales, ¿no?, que habíamos visto en el capítulo del módulo 2, la variabilidad de la resistencia del material, los defectos en los procesos constructivos. Estos defectos en los procesos constructivos tienen que ver también con los procesos de montaje, la posibilidad de que una columna no esté perfectamente aplomada o no esté perfectamente en las condiciones, sino que siempre hay tolerancias o defectos inevitables que hacen a imperfecciones. La afectación de la resistencia con el tiempo, esto es el fenómeno de corrosión en el periodo de vida útil del tiempo, hay que también considerarlo. Las diferencias en el comportamiento teórico, todas estas son incertezas. Estas incertezas, tanto de las acciones como de las resistencias, uno las puede valorizar con esas campanas de Gauss que están ahí representadas en el gráfico inferior, en las cuales obviamente la solicitación tiene que estar ser menor a las variaciones de la resistencia, con un determinado margen de seguridad. Pero siempre hay, cuando estas campanas se extienden, una zona en la cual la probabilidad de falla es posible. Y bueno, ahí están las incertezas. Disminuir esta probabilidad de falla es lo que nos da básicamente el índice de confiabilidad de la estructura, que está desarrollado ahí en esas ecuaciones con un valor beta, que es el logaritmo natural de la resistencia media sobre la solicitación media y la variación de la resistencia más la variación de la solicitación al cuadrado. Bueno, lamentablemente hay eventos bueno, hay fallas muchas veces en las cuales podemos predecir algunos tipos de comportamientos, y algunas veces son fallas que dan muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, bueno, acá un puente sobre el río Mississippi, la autopista esta de Minneapolis, ocurrido en agosto del 2017, causó, bueno, no solamente daños materiales, sino que daños de las personas. Todo esto que habíamos comentado nos lleva a pensar qué es lo que nos cubren los coeficientes de seguridad, y acá hay una discusión que hay que tener bien claro, qué es lo que nos cubren los coeficientes de seguridad. En rigor tenemos bastantes incertidumbres respecto de la magnitud de las cargas, de las magnitudes de las resistencias, en los cuales de alguna forma no nos podemos declarar como ignorantes, pero tenemos que tener el cuidado necesario y la rigurosidad del análisis para determinar hasta qué punto yo tengo que tener un factor de seguridad. Pero de todos modos, el factor de seguridad no cubre de la ignorancia o el descuido del proyectista, como está bastante bien expresado, sino solamente aquella incertidumbre que se deriva de los factores que el estado del conocimiento de la profesión o la situación particular de la obra no permiten superar. Los factores de seguridad tampoco protegen contra errores de la construcción, contra empleo de materiales de calidad diferente al especificado, de procedimientos constructivos que den lugar a que la estructura esté en condiciones distintas a las especificadas en el proyecto. Y acá está la base, al final. Los factores de seguridad especificados pretenden cubrir solo la variabilidad normal de las acciones y resistencias y no proteger contra errores o diferencias significativas entre lo proyectado y lo construido. Por eso que, bueno, el coeficiente de seguridad me cubre de estas incertezas, no de la ignorancia. Bueno, este es también un lamentable colapso de un edificio, bueno, en correspondencia con el sismo que ocurrió en Chile en febrero de 2010, un sismo de magnitud 8.8 en la escala Richter. Bueno, hasta aquí hablábamos de las variabilidades de las acciones. Vamos a hablar ahora cómo se analiza la simultaneidad de las acciones. Bueno, y los métodos más, el CIRSO básicamente nos impone los criterios que a continuación vamos a describir. En principio, para las situaciones persistentes, las persistentes,
se analiza de la siguiente manera. Ahí en el índice A. En principio, un coeficiente se usa las cargas gravitacionales o las de acciones permanentes, las de peso propio, en general, peso propio estructural y peso propio no estructural, las cuales son relativamente bastante conocidas o uno las puede determinar con bastante facilidad y por lo tanto tienen baja variación. Aplicarle un coeficiente de seguridad, ahí descrito como gamma GJ, relativamente bajo. Entonces hay un primer término con un coeficiente de mayoración relativamente bajo, 1,2, 1,4 es el coeficiente que aplica la norma en ese primer término. En el segundo término toma una de las cargas variables como carga principal, una de las cargas variables, puede ser viento, puede ser sobrecarga, puede ser sismo, puede ser nieve, puede ser alguna de ellas. Pero una, toma una sola carga y le aplica un coeficiente de valor importante, en general 1,6. Ese gamma Q sub 1 es 1,6, el segundo término de la ecuación. El tercer término es el que le da la simultaneidad, es decir, se produce, la carga permanente está siempre, se produce un evento con la máxima solicitación y los demás eventos en forma simultánea con una acción de combinación o de combinación que disminuye las acciones de las otras cargas complementarias. Entonces ese coeficiente de simultaneidad para acciones variables castiga aproximadamente al 50% las acciones del tercer término de la ecuación. Para situaciones extraordinarias se agrega un término que es justamente el de la acción accidental, que es el sismo o la explosión. Fíjense que en este caso no hay un coeficiente de mayoración porque el CIRSOC calcula ya las cargas mayoradas y por lo tanto no se tienen que multiplicar por coeficientes de mayoración. Y este es un poco el criterio. Vuelvo a repetir, las cargas de peso propio con un valor de mayoración tal vez no tan importante, una carga principal de las variables y después el resto de las cargas como acompañamiento con coeficientes de mayoración disminuidos. Bueno, ese análisis teórico que habíamos visto en la filmina anterior está representado acá en estos 7 estados que los propone la Sociedad de Ingenieros Civiles Americanos, la ASCE, en su sección 2.3 de esta publicación. Entonces propone estos 7 estados de carga. Fíjense que hay acciones en las cuales en general en las estructuras metálicas no se presentan. Por ejemplo, acciones de líquidos, F, empuje lateral de suelos, H, esa en general no se presentan. Temperaturas en algunos pocos casos. La acción de lluvia también en algunos pocos casos. Las que se presentan más comúnmente, obviamente, son las cargas muertas, el peso propio, las cargas vivas, las cargas útiles o sobrecargas, las cargas vivas sobre cubierta, la acción de hielo, la de viento y la de sismo. Y entonces nos quedan algunos estados, bueno, un poquito más simplificados. Pero fíjense un poco el esquema que habíamos comentado en la filmina anterior. El primer coeficiente es 1,4 en el caso de que esté el peso propio aislado prácticamente, y después 1,2. Es un multiplicador relativamente bajo para el primer término. Después vamos a explicar la ecuación 6 y 7. En el segundo término, los multiplicadores son mucho mayores, 1,6 porque toman una carga principal, 1,6 en el primer caso la sobrecarga, sobrecargas de uso, las sobrecargas de cubierta en el segundo caso, en el tercer caso el viento, en el cuarto caso el sismo. En todos estos casos, el coeficiente de mayoración es 1,6, salvo el sismo, que ya habíamos aclarado que está ya mayorado cuando se calcula la acción.
Y en el tercer término, que son acciones de acompañamiento, vienen castigados por un 0,5 o un 0,8 las cargas de combinación. Entonces se toma una acción como importante y las otras como acompañamiento. Con relación a los estados 6 y 7, bueno, estos nos dan las posibilidades para las cargas horizontales del viento y del sismo, la posibilidad de succión, de la consideración de la succión en determinados tipos de columnas o elementos estructurales, en los cuales un estado de cargas horizontales puede provocar el levantamiento de la estructura. Y en ese levantamiento, la consideración de viento, no ya con la incertidumbre de mayor acción, sino con la incertidumbre de disminución, hace que tengamos que poner ese coeficiente 0,9 a las cargas gravitatorias.